De Samuel, capítulo 23. El segundo libro de Samuel, el capítulo 23. Quiero contarles, hace 2 semanas estuve leyendo este pasaje. En un poco más de 40 años nunca escuché a un predicador hablar de este pasaje. Por supuesto que yo tampoco nunca lo he predicado. La primera vez que me encuentro con ese texto, tenía intenciones de hablar el domingo anterior, pero todavía no estaba dominando todo el tema. Y ahora estuve aquí estudiándolo más en profundidad y me decidí a hablar con ustedes sobre 2 Samuel 23. Y el mensaje de hoy será las últimas palabras. Ese será el título de nuestro mensaje, las últimas palabras. Y así comienza el versículo 1. Dice, estas son las palabras postreras de David. ¿Qué significan las palabras postreras? Las últimas. Ahí está el título de nuestro mensaje, las últimas palabras. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido de Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel, habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. No es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas, y será guardado, aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. Comienza diciendo el texto entonces, las postreras palabras de David o las últimas palabras. Siempre las últimas palabras de una persona suenan como las más importantes, suenan como las más resonantes. Lo que David nos va a dejar aquí es como una especie de testamento espiritual, como una especie de testamento basado en estas últimas palabras. Estas son palabras poéticas como salmista. Por eso aparece ahí el texto, el dulce cantor. Son las últimas palabras que David ha dicho, siendo un hombre inspirado por Dios. Las últimas palabras. Esto es lo que nos va a hacer pensar acerca de un hombre que está viendo cercana o se está enfrentando con la muerte misma, y entonces él está dando esas últimas palabras. Antes de analizar el texto, quiero recordarles que Pablo también, en la segunda carta de Timoteo, el capítulo 4, él habló esas últimas palabras a Timoteo y le comenzó diciendo que predique la palabra a tiempo y afuera de tiempo. Le dijo él también a Timoteo que aprenda a sufrir penalidades y que haga obra de evangelista y que cumpla su ministerio. Le dijo Pablo, dándole su testimonio personal, que él había peleado la buena batalla, había acabado la carrera y había guardado la fe. Y él le habla a Timoteo en esas últimas palabras, que por la vida de servicio le estaba guardada la corona de justicia, la cual el Señor iba a dar a todos, no solo a él, sino a los que aman su venida. Así que esas eran las últimas palabras de Pablo.
Pero volvemos aquí a las últimas palabras y quiero llamarles ahí la atención. En el versículo 1 dice las últimas palabras, palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto. Aquel varón que fue levantado en alto, él ya era un hombre viejo, ya era un hombre de edad avanzada, y ahora él está teniendo recuerdo de sus orígenes, de aquellos días de humildad, donde él era el pastor de las ovejas de su padre. El varón que fue puesto en alto, allá estaba perdido en el campo, pero Dios tenía planes y tenía un propósito para él. Dice el varón que fue puesto en alto, eso incluye cuando Samuel visitó e hizo un desfile de los 7 hijos de Isaí para ver de cuál de ellos Dios había provisto rey. Ninguno de ellos era. El último de ese desfile, el número 8, era David. Y allí estaba Samuel diciendo, Dios había traído a este hombre para ser un varón puesto en alto. Luego le vemos a David, llamado por su padre Isaí, y enviándole como un mandadero al lugar del campo de batalla donde el gigante Goliat desafiaba al pueblo de Israel y los humillaba, y dice que todos estaban llenos de miedo ahí. Y David fue de una manera sencilla, llevando un poco de pan y algunos granos, llevando un poco de queso y de ropa para sus hermanos. Un servicio simple de un hombre humilde, de un varón que iba a ser puesto en alto. Y luego ya en el campo de batalla, él vio la oportunidad de transformarse en héroe, de hacer algo por su pueblo y por su gente. Y él demostró que estaba sacrificado a dar su vida por su pueblo y por su gente, y para que el nombre de Jehová no fuera humillado. Dios vio con buen agrado esa acción de ese muchacho humilde y lo transformó en un varón que iba a ser puesto en alto. Y luego de esa victoria sobre Goliat, el coro en forma de halago de las mujeres que decían que Saúl mató a sus 1000 y David mató a sus 10,000. Y la fama de él en el campo de batalla pasó a la historia aún hasta nuestros días. Gente incrédula se refiere a ese gran enfrentamiento de David el pequeño, venciendo al gigante de Goliat. Lo que no todos dicen que esa victoria fue posible porque el poder de Dios estuvo sobre él. David se transformó en un gran matador, se ganó esa fama y luego empezó como un profeta de Dios. Y en este pasaje vamos a verlo a él como profeta. Y luego se transformó en el dulce cantor de Israel. Escribió los salmos más hermosos y más maravillosos, describiendo la grandeza de Dios, y aún el Espíritu Santo le dio a revelar aquellos secretos y misterios de Dios que nosotros hoy conocemos. El instrumento fue David. David fue utilizado desde aquella cuna de la humildad hasta un varón puesto en alto. Dios le dio el conocimiento en detalle como profeta de lo que iba a ser el sufrimiento de Cristo. Y él nos escribió todo el Salmo 22, aún iniciándolo con las mismas palabras que Jesús dijo en la cruz, siglos después. Y el hermoso Salmo 23, que nos describe su oficio de pastor, pero también nos revela al Señor Jesucristo como el gran pastor. En el Salmo 16 y en el versículo 9, él profetizó acerca de Jesús. Dice, no dejarás su cuerpo en el sepulcro, no permitirás que tu santo vea corrupción. Refiriéndose ese texto a la resurrección de Cristo.
No permitirás que el cuerpo se descomponga, no permitirás que tu santo vea corrupción. Este pastor de ovejas humilde, ahora entendemos en este versículo 1, dijo aquel varón que fue levantado en alto. Cuando era el tiempo de decir las palabras más resonantes y más importantes, vino a la memoria de David el lugar de donde Dios le había sacado y el privilegio de haber sido puesto en alto. Él reconoce en este mismo pasaje que nosotros le podemos ver como un héroe, y él puede sentirse un héroe, pero un héroe de barro, porque era una persona común. A pesar que hizo grandes cosas con la mano de Dios y con el poder de Dios de su lado, él nunca dejó de ser un hombre común, un héroe de barro, un hombre con luces y sombras como todos nosotros. Era uno de los nuestros, pero él fue un varón levantado en alto, dice el texto, un hombre que fue puesto para servir a Dios, y lo hizo de tal modo que recordábamos hace unos días en un mensaje sobre Hechos 13:36. Dice que después que él sirvió a su generación, sirvió a su generación. Él pudo ser un gran servidor de los hombres, porque él fue un gran servidor de Dios. Eso es lo que quiero decir sobre esta frase de este hombre ya viejo, recordando sus orígenes humilde, pero por la gracia de Dios, dice él, fue un varón levantado en alto. Así que nosotros también podemos ser levantados en alto por Dios. Nuestro origen no nos descalifica. Nuestros vaivenes de la vida, nuestros altos y bajos, luces y sombras no nos descalifican. Cuando venimos con un corazón arrepentido, la gracia de Dios y su misericordia nos puede levantar en alto, como lo hizo con David. Les mencioné algo de él como profeta. Observe el versículo 2. Dice, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí. Él era un profeta de Dios, no tenía un mensaje propio, tenía un mensaje de Dios. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel, habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. En las últimas palabras, David está hablando que él era un mensajero de Dios. Él trajo palabra de Dios, no era un desparramador de ideas propias, personales. Él daba el mensaje que Dios ponía en su lengua. Él hablaba por el Espíritu de Dios. Ese era su espíritu de profeta. El profeta es el mensajero, es el canal de Dios para traer el mensaje a los hombres. Y David tuvo ese oficio de profeta. Y ahora él está hablando aquí sobre un justo que gobierne sobre los hombres. Y esa expresión tiene dos direcciones. Está hablando también de su oficio como rey y que él tenía que obrar con justicia. Pero la otra dirección de esa frase tiene que ver con el Señor Jesucristo, que un día será en este mundo el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y Él gobernará entre los hombres. Pero aquí está hablando de las virtudes de alguien que reina. Y dice el texto que para reinar, para estar en ese lugar de privilegio, se debe hacer en el temor de Dios. Considerando a Dios, poniendo a Dios en primer lugar en cada momento, sintiendo por Dios un respeto profundo, reverencia. Porque dice el libro de los Proverbios, en el capítulo 29 y el versículo 2, dice que cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Si tenemos un buen rey, un buen presidente, un buen gobernador, Proverbios dice, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, está contento el pueblo.
Pero dice también a ese texto de Proverbios que cuando son los impíos que dominan, el pueblo gime, sufre. Y así es gran parte de nuestra historia humana. Gobiernos humanos que oprimen y que hacen sufrir a sus pueblos. Pero vendrá un rey, dice David, y ese va a gobernar en el poder de Dios. Y dice, y él va a gobernar entre los hombres. Y ahora esto es lo que me impactó de todo este pasaje. Hace 2 semanas, cuando vi eso, me quedé atrapado en esta frase. Dice así, hermanos, mire, versículo 4. O sea que el hombre que va a gobernar, dice, será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes. Y ese está dando características de lo que va a ser el gobierno del Señor Jesucristo aquí en sus palabras proféticas. Dice que Él gobernará como luz de la mañana. Es decir, que lo hará con brillo, con un brillo diferente a todos los gobernantes humanos que han pasado por esta historia, por esta vida. Habrá allí un brillo, no solo el resplandor de su gloria, sino la manera de administrar justicia, de guiar al pueblo, de conducir al pueblo. Sin duda alguna, el reinado del Señor Jesucristo será muy diferente a todo lo que nosotros conocemos. David en su poesía lo presenta, ese reinado será como la luz de la mañana. La luz de la mañana que nos impacta, que nos resulta dulce, agradable, atractiva. La luz de la mañana. Una mañana lluviosa, fría, nos desmotiva. Pero una mañana con el sol radiante nos anima, nos llena de energía, de entusiasmo. El gobierno del Señor en el futuro será como la luz de la mañana. Y agrega a él más, dice, será como el resplandor del sol. Y cuando él está hablando aquí del resplandor del sol, una de las grandes cosas que es el sol a nuestra vida es de gran bendición. Y así será el gobierno del Señor, de una enorme bendición. Cristo sentado en el trono de David. Él está hablando aquí sus últimas palabras, como rey, como profeta, como salmista, como dulce cantor. Y él está hablando de quién va a heredar su trono, porque el Señor Jesucristo heredará el trono de David. ¿Cuándo sucederá eso? Cuando el Señor lleve su iglesia y comience los 7 años de tribulación. Y al final de esos 7 años será lo que conocemos, la batalla de Armagedón. Apocalipsis, el capítulo 19, del verso 11 en adelante, nos da todos los detalles. Nos habla del Señor, que Él vendrá acompañado por su iglesia montada en caballos blancos y vestido de lino blanco y finísimo. Y estaremos en aquella escena en el campo de batalla de Armagedón, que quiere decir monte de la muerte o monte de la matanza. Y dice ahí en Apocalipsis 19 que el Señor va a juzgar a las naciones en ese lugar con vara de hierro. El anticristo será arrojado en el lago de fuego y el Señor se sentará en el trono de David y reinará. Y lo hará como lo dice este texto, como la luz de la mañana, como resplandor del sol, como una mañana sin nubes. Las nubes en la mañana, sospecha. Hay nubes que las miramos y sabemos cuando son de frío. Hay nubes que miramos y sabemos que son de agua. Pero aquí, cuando usted se levanta en una mañana sin nubes, una mañana espléndida, pues así será el reinado del Señor Jesucristo, como una mañana sin nubes. Las últimas palabras de David, él nos cuenta cómo será ese reinado en una forma poética. Esa luz de la mañana es el comienzo del reino, porque ya se va a terminar la oscuridad, las tinieblas que sometieron a la tierra con tantos gobernantes tiranos. Pero cuando Cristo se siente en el trono de David, ahí será el comienzo del reino
como la luz de la mañana. En tercer lugar, hermanos, en este pasaje quiero que vean, después que él habla de todo esto, de la luz de la mañana, del resplandor del sol, de una mañana sin nubes, y agrega otra bendición como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Y en estas últimas palabras nos introduce en el versículo 5 y dice, no es así mi casa para con Dios. Está haciendo toda una confesión en esa oración. Es una gran bendición el reinado de Cristo. La luz de la mañana, el resplandor del sol, una mañana sin nubes, nos permite ver la lluvia y la hierba que florece. Y ahora David nos da esta confesión, pero no es así mi casa. Porque él nos va a mostrar con su historial de vida que su casa era un hogar desordenado, gravemente desordenado. Él no podía dar testimonio diciendo, tengo una familia ejemplar, tengo una familia que es digna de imitar. Él no podía decir eso, porque no sería la verdad. Y él dice, mi casa no es así con Dios. En otras palabras, él está diciendo, las cosas no están bien en mi hogar. Las cosas no están bien en mi vida. Hay mucha oscuridad en la forma de vida que he llevado. Y estamos hablando del hombre que Dios eligió para ser un predicador en su tiempo, un salmista. Estamos hablando del hombre que la Biblia declara que tenía el corazón como el de Dios. Él dice, pero mi casa no está bien. El predicador más famoso que diga, mi casa no está bien, mi familia no está caminando bien con Dios. Es una confesión tremenda, ¿verdad? Y cuando yo leí esa frase, una buena parte de la historia de David pasó por mi mente. Y esa historia de David tiene mucha oscuridad. Y a veces nuestras vidas también tienen mucha oscuridad. Y a veces nosotros tampoco tenemos una familia perfecta. No tenemos una familia como nos gustaría. Pero no hablamos abiertamente como David diciendo, pero mi casa no es así. Mi casa no es así. Y entonces en mi mente pasó aquel día cuando los reyes salieron a la guerra. Pero David, siendo rey, eligió quedarse en el palacio. Y salió al terrado. Ahí muy cerca está, no lo vamos a mirar, solo recordar. En 2 de Samuel 11. Y él sabía que había un lugar donde las mujeres, cuando terminaban su día de menstruación, ese era un lugar público, un baño público, y ahí iban las mujeres para un ritual de purificación. Eso ya estaba establecido por ley. Pero cuando él fue a la terraza, él fue a buscar eso, él fue a ver eso. Él no estuvo en la terraza de una manera ingenua. Él tenía que estar en la guerra, pero ahora estaba en un lugar fuera de la voluntad de Dios. Y cuando una persona está fuera de la voluntad de Dios, el diablo saca provecho, y mucho provecho. El diablo obró en él. David miró a aquella mujer, que luego supimos que se llamaba Betsabé, y él quiso tener sus cómplices, y llamó a otros, y cuenta ahí la Biblia que él le preguntó a los otros, ¿quién es aquella mujer? O sea, todos estaban mirando a esa mujer desnuda, bañándose, hasta que le informaron, y él dijo, tráiganla, y él abusó de esa mujer, y la dejó embarazada, y esa mujer era la esposa de Urías Eteo, uno de sus principales valientes. Y esto yo les voy a contar a ustedes ahora como el inicio, para empezar a comprender esta frase que él dice, no es así mi casa para con Dios. No tengo un historial de familia muy bueno. Y yo estoy tomando ese hecho como punto de partida. Y eso le salió muy caro. Porque ese abuso que él hizo, abuso de poder y abuso de esa mujer, porque él sabía que era casada.
trajo su consecuencia. Y en ese capítulo 11 y del verso 23 en adelante, él supo que ese niño iba a morir. Y hay toda una ley que eso iba a suceder, que nosotros podíamos saber que iba a suceder así. Y estando el niño debatiéndose entre la vida y la muerte, él hizo ayuno, hizo varias cosas como intento para salvar la vida de ese niño, para que quedara con ellos, pero Dios ya había tomado su decisión. Y luego, al ver los comentarios y la forma de las miradas de sus siervos, él supo que ese niño había muerto. Y entonces él dice aquella frase, dice: yo voy a ir a él, hablando de un encuentro en el futuro, de vida después de la vida. Él ya no puede venir ese niño aquí, ahora yo voy a ir a él. Y ese es el capítulo 11 de 2 Samuel. Pero en el capítulo 13 aparece otro síntoma de esta frase: pero mi hogar, mi casa no es así con Dios. Y ahí aparece uno de sus hijos que se llamaba Amnón. Amnón tenía una media hermana, una hija de David, pero con diferente madre. Amnón tenía un consejero inspirado por el diablo. Y Amnón se había enamorado de su media hermana, pero no había forma que estuviera con ella. Así que su consejero le dijo que fingiera estar enfermo y que ella le trajera una comida que consistía en unas hojuelas, y aprovechando ahí la soledad, que Amnón abusara de su hermana. En el campo dicen: de tal palo tal astilla. Lo que hizo el padre, ahora lo estaba haciendo el hijo. Y eso sucedió, él la humilló a su hermana. Y luego de que abusó de ella, dice que Amnón la odió más que el amor que había sentido por ella. Pero ese abuso no iba a ser gratuito. Ese pecado no iba a ser gratuito, porque Tamar le contó a su hermano Absalón lo que había sucedido. Hay un dicho que dice que la venganza es un plato frío. Y Absalón dejó pasar 2 años, el otro hijo de David. Y en un tiempo de esquila, esto que estoy hablando está todo aquí en 2 de Samuel, capítulo 13. Y en un tiempo de esquila, Absalón dijo: ya llegó la hora de que tome venganza por este abuso que le hicieron a mi hermana Tamar. Y le habló a sus obreros y les dijo: vamos a hacer una fiesta así y así y así. Y cuando vean a mi hermano Amnón, que ya está dominado por el vino, entonces id sobre él y mátenlo. Entre hermanos, Pues así fue. Y Amnón murió. Los esquiladores siguieron las órdenes de Absalón, la orden de matar a su hermano. Y eso también entra aquí en esta frase: pero mi casa no es así con Dios. Y luego Absalón se rebela contra su padre. Y Absalón era el hijo preferido de David. Nunca ocultó David eso. El lindo Absalón, el hombre que se dejaba crecer su cabellera larga y como una vez al año nomás se cortaba un poco. Y era bello. Pero un día Absalón codició el trono de su padre. Y no le importó que conseguir ese trono costara la vida de su padre. Así que una y otra vez armó ejércitos y lo persiguió a su padre con el fin de matarlo. Absalón quiso matar a su padre David. Y David era la debilidad de Absalón, era el hijo que más amaba. Hasta que se iba a hacer inevitable la batalla entre el ejército de David y el de Absalón, y David le habla a Joab, su general, y le dice que en medio de toda esa batalla que cuiden la vida de Absalón.
Pero Absalón era el que lo quería matar a David. Pero David dice, yo lo amo, es mi hijo, cuiden la vida de él. Y ahí ya estamos en el capítulo 18 de 2 Samuel. Y allí en el monte de Efraín se desarrolla la batalla. El ejército de Absalón iba en pérdida y Absalón se ve obligado a huir. Y se mete en un monte cerrado, dice la Escritura. Y su larga cabellera se enreda en una encina, en unos árboles bajos, se enredó su cabello. Y el caballo siguió de largo y Absalón quedó colgado. Y vino Joab, desobedeciendo las órdenes de su rey, de David. Lo hirió de muerte a Absalón y luego vinieron otros y lo terminaron de matar. Cuando David supo la noticia, se lamentó, le partió el corazón y la Biblia lo muestra ahí gritando, Absalón, Absalón, hijo mío. Esa historia entra en esta frase, pero mi casa no era así con Dios. No estaba todo bien en mi familia. Pero también David tuvo otro hijo que se llamaba Adonías. Y ya voy a ir dejando, porque si no voy a precisar varios días para contar toda la historia. Pero él tuvo otro hijo que se llamaba Adonías. Eran hijos con distintas mujeres. Y Adonías vino a ver a una de las primeras mujeres de David, a Betsabé. Porque con Betsabé después lo tuvo a Salomón. Es difícil seguir todos con qué mujer tuvo los hijos. De modo que Adonías era hijo de David y era medio hermano de Salomón. Y Adonías vino a hablar con Betsabé y le dice, tengo que pedirte un favor, no me lo niegues. Y le dice, dime lo que necesitas. Dice, quiero que me consigas una chica de Sunem. Y le da ahí el nombre, las cosas. Dile a tu hijo Salomón que me permita que me den esa chica para mí. Y se presenta Betsabé a Salomón. Salomón se inclina en reverencia delante de su madre. Se sienta en su sillón de rey y hace poner un sillón para la madre a su lado derecho para resaltar la importancia de la madre. Y la madre le dice, vino tu hermano Adonías, y le cuenta el pedido. Salomón escucha ese pedido y le dice a la madre, yo no puedo cumplir. Por este pedido, esta noche Adonías va a morir. Y aquí Salomón lo manda a matar a su medio hermano, esa misma noche. Y esa historia entra dentro de esta frase que dice David, mi casa no era así con Dios. Una familia gravemente desordenada, ¿verdad? Y no estoy contando todos los problemas, pero creo que ya es suficiente para saber que la vida de David no era todo color de rosas. No era un camino de alfombras con pétalos. Era una vida de muchos vaivenes, de mucho sube y baja, de mucha oscuridad. Era una vida con muchos tormentos. David era un hombre que cada día sufría. Era un hombre perseguido. Era un hombre traicionado. Le hemos visto una vez frente al rey de Gad que tuvo que hacerse el loco, actuar de loco y que se le caían las babas y escribir tonterías en los muros para salvar su vida. Lo hemos visto en la cueva de Adulán y la gente que le rodeaba. No fue una vida fácil la de David. Y aún con una de sus mujeres, de sus tantas, Mical, que era la hija del rey Saúl. Cuando recuperaron el arca de Dios y él vino danzando, y la mujer, dice la Biblia, que sintió menosprecio en su corazón por él. Por David, que era el esposo en ese tiempo. Sintió menosprecio. Y cuando él vino todo contento, después que le repartió pan y aceite y pasas al pueblo, y el pueblo se fue contento a sus hogares, él vino a su casa para hacer bendición. Y ella lo maltrató con términos fuertes. El resultado de eso, Mical nunca tuvo un hijo con David. Tuvo otros varios, que después David con los gabaonitas tuvo que tomar la decisión de matar 3 hijos de Mical.
esa es otra historia. Pero cuántas cosas, ¿no? Dentro de esta expresión. Pero mi casa no es así con Dios. No tengo un hogar ejemplar. No tuve una vida correcta. No tuve una vida con un testimonio constantemente brillante. Hubo luces y sombras. Y todos nosotros, hermanos, estamos así. Y aunque quizás no hemos tenido estos delitos y estos pecados tan graves, pero hemos hecho algunas cosas que eran suficientes para que Dios nos descalificara. Pero Dios lo fue y le dio una oportunidad a David. Una bendición celestial. Dios vino a David y lo puso como un varón en alto. David muchas veces tuvo que arrepentirse delante de Dios, porque su vida, hermano, era una copa de dolores para beber cada día. Así era la vida de David, una copa de dolores para beber cada día. Y esta no es la única familia desordenada con problemas. Había problemas políticos, había problemas morales en esa familia, había problemas espirituales en esa familia, había serios problemas familiares. Dios trabajó en la vida de David y lo usó en gran manera. Hay cosas que pasan en las mejores familias y Dios se digna en venir a buscar al que ha caído en la desgracia, en el pecado, y Dios le levanta con un favor celestial. A pesar del pecado, Dios perdona y nos da una medicina celestial al permitirnos estar en su obra, en su ministerio. David no era el único que tenía una casa que no es así para con Dios. ¿Cómo que no es así para con Dios? Sí, no es una casa como la luz de la mañana. No es una casa como el resplandor del sol. No es una casa como una mañana sin nubes. Venimos de un hogar agitado y de un historial problemático, pero Dios nos llama y nos da medicina celestial y nos pone en su obra. ¿Cómo explicarlo? No sabemos cómo explicarlo, pero la misericordia de Dios es grande. Lo que pasa en las mejores familias. En la familia de Adán y de Eva había un asesino, un criminal, se llamaba Caín. ¿Y cómo se ocultaba eso al mundo? No había forma de ocultar. Pero ese primer matrimonio siguió adelante. Y después tuvieron hijos que fueron de gran testimonio y de bendición para la humanidad. Cuando miramos la vida del profeta Samuel, el grandioso profeta de Dios, tenía 2 hijos que eran jueces y eran corruptos. Y el pueblo vino a quejarse: tus hijos no salieron como tú. Ellos están usando el derecho a su favor, se han corrompido. Samuel ya estaba viejo, Elí también estaba viejo y sus 2 hijos pecaban en la puerta del templo, Ofni y Fines. Y sus vidas se terminaron jóvenes. Hermanos, hay tantas familias en la Biblia donde había padres y madres brillantes, como Manoa y su esposa, y su hijo Sansón desperdició todas las oportunidades que Dios le dio. Aún así, hizo cosas grandes en la obra de Dios. Hermanos, cuando recordamos a los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, dice Levítico capítulo 10, verso 8 al 10, que Nadab y Abiú entraron y ofrecieron fuego extraño. Y allí nomás quedaron fulminados, muertos, los hijos de Aarón, los sobrinos de Moisés. Todas esas cosas nos hacen recordar, pero mi casa no es así para con Dios. No está todo bien a veces, pero como dije, Dios nos da medicina celestial y nos permite estar ahí en su obra. Tiene que entrar en la página de nuestra iglesia y ver ahí la historia de uno de los signos más famosos de Charles Wrigley. Es difícil pronunciar su apellido. Que habla, dice: nadie pudo amarme como Cristo. Un profesor mío y muy amigo mío ahí canta en esa
pastor da el testimonio y después el profesor, mi amigo de tantos años, canta maravilloso esa canción. Es la historia, ese himno que se canta en la mayoría de las iglesias. Nadie pudo amarme como Cristo. Él era un predicador joven, un evangelista, y conoció a una chica, inició un noviazgo, hicieron planes de matrimonio, y un día Charles dijo: Dios me ha llamado al campo misionero. Y luego de algún tiempo encontró un papel, una carta escrita por su novia, palabras más, palabras menos. Le dijo: yo no quiero ser la esposa de un misionero. Y él se quedó solo, viajó hacia el otro extremo. Esto fue como en el año 1932. Y se fue allí a Miami, se metió entre los botes y todo eso. Y cuenta este joven evangelista que como nunca antes sintió con claridad la voz del diablo. Él estaba frustrado, su novia lo había dejado. Eso había traído vergüenza, su noviazgo era conocido. Y el diablo le motivó para que se tire al agua y se quite la vida. Y él sintió ese deseo. Pero la voz de Dios fue más fuerte y salió corriendo de ese lugar y tomó un papel y consiguió un piano y se puso a escribir ese maravilloso himno. Nadie pudo amarme como Cristo, es incomparable su amistad. Solo Él puede liberarme del pecado por su amor y su bondad. Un himno precioso, un himno grandioso, de un hombre que habla de la medicina de Dios, de la medicina celestial, para cuando nuestra vida es vapuleada, sacudida. Volviendo a las últimas palabras de David, él dice: mi hogar no era así, no estaba todo bien en mi casa. Mi historia familiar era un árbol que tuvo muchas ramas cortadas abruptamente. El álbum familiar de David estaba lleno de muertes tempranas, de crímenes y de traiciones. Su propio consejero, Ahitofel, que en el libro de los Salmos es tomado para que su función fuera exactamente la misma de Judas el Iscariote con nuestro Señor Jesucristo. Cuando el salmista escribe: aquel que de mi pan comía, levantó contra mí su calcañar. Era sobre Ahitofel, pero esa es una proyección a lo que hizo Judas el Iscariote. Había gente como esa, porque ese Ahitofel fue el que lo aconsejó a Absalón para que lo matara a David. Y David se movió en ese mundo. En síntesis, hermano, no fue fácil la vida de David. No fue fácil. Porque nosotros desde la escuela dominical lo enseñamos como un hombre ejemplar y todo eso, pero había muchas tormentas y tormentos en su vida. No obstante, él fue un gran guerrero, fue un gran rey, fue un gran salmista, fue el dulce cantor de Israel. Y como decía el texto en el comienzo, Dios, hermano, lo levantó en alto. Fue un varón levantado en alto por Dios. Tuvo el corazón de Dios y como pudo en su vida le sirvió hasta que cerró sus ojos, sirvió a su generación, motivado por Dios, guiado por Dios. Y a pesar de los tropiezos y de las luchas que nosotros tenemos en nuestra vida, la vida de David nos muestra que es posible servir a Dios. Porque Dios viene y nos da oportunidades y Dios viene y nos pone en su obra. Somos indignos, somos pecadores, pero su gracia es admirable y su misericordia es indescriptible, no la podemos comprender. La vida de David trae recuerdos algunos de nuestra vida y la vida de David muestra que hay un Dios que es grandioso para él y para nosotros también. Y lo último que él dice aquí, esto no lo hemos leído en la introducción, dice en 2 de Samuel 23 y el versículo 6. Estas son las últimas palabras. Y en esas últimas palabras dice David en el versículo 6, mas los impíos
serán todos ellos como espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano, sino que el que quiere tocarlos se arma de hierro y de asta y de lanza, y son del todo quemados en su lugar. Y son del todo quemados en su lugar. En las últimas palabras, David habla del destino de los impíos, de los opositores a Dios, de los que se oponen al reino de Dios. Y él le llama a esos impíos, a esos incrédulos, él le llama espinos arrancados, para hablar del destino fatal que le espera el que no conoce a Cristo, el que no conoce a Dios. Pues dice la palabra de Dios que un día habrá un lloro y un crujir de diente para aquellos que desprecian la salvación eterna en Cristo. Cuando leemos nosotros en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 3, y después que Juan bautizó al pueblo y predicó la palabra, a Juan hablaba de un hacha puesta a la raíz de los árboles para ilustrar un juicio de Dios que iba a venir sobre el impío, los que serían arrancados como espinos. Y después dice que él entra en la era con su aventador en la mano, y dice ahí Juan que él quemará la paja en el fuego que nunca se apaga. Es lo que dice Juan. Es lo que dice este texto. Y son del todo quemados en su lugar. Y dice la palabra de Dios, hermanos, en el Salmo 9 y el verso 17, dice: los malos serán trasladados al Seol, arrancados como espinas. De modo que David en sus últimas palabras hizo una advertencia a los impíos, que si persisten en esa actitud, si se mantienen en esa posición opositora a Dios, les llegará la hora que serán arrancados como espinos y serán quemados en su lugar. Así que aquí está un testamento espiritual. Las últimas palabras que Dios inspiró a un anciano, un hombre entrado en años como David. Y esas palabras tienen toda una columna vertebral que Dios nos puede sacar de nuestro lugar más humilde, de nuestro lugar más profundo que hemos caído, y nos puede colocar como un varón en alto. Estas palabras últimas nos recuerdan que hay un Rey de Reyes y Señor de Señores que se manifestará y que gobernará entre los hombres con justicia, y nosotros debemos tener esa fe para esperarle, porque ese Rey de Reyes y Señor de Señores ya le conocemos como nuestro Salvador Jesucristo. Pero mi casa no era así para con Dios. Todo un recuerdo de que aún nosotros tenemos tiempo para ordenar nuestras vidas, nuestras familias, y venir arrepentidos ante el Señor en lo que no estamos obrando correctamente, y que Él nos dé esa medicina celestial de ponernos en su obra. A veces yo pienso, hermano, cuando veo bancos vacíos aquí en este lugar, yo veo gente que no quiere estar bien con Dios, que no quiere arreglar sus cosas con Dios, que no quieren tomar en serio las cosas de Dios, el camino del Señor, que no quieren considerar verdaderamente un compromiso con Dios. Pero Dios aún así nos sigue llamando y amonestando, y aún Dios todavía nos sigue ofreciendo en su bondad que hay oportunidades para ser servidores de Él. Y en la columna vertebral de estas últimas palabras de David hay advertencia al incrédulo y hay un llamado para que abandone su lugar de opositor y venga a los pies de Cristo y lo reconozca como el Salvador. Las últimas palabras, las más importantes, las más resonantes, abren nuestra mente y nuestro corazón para una reflexión profunda. Como les dije, en más de 40 años nunca escuché a alguien predicar esto. Yo nunca lo he predicado. Recién hace 2 semanas descubrí este texto. Y si ustedes se ponen a navegar en la profundidad de esta escritura, pueden extraer mucho más verdades para sus vidas.
porque faltó ahí detalle del versículo 3 de hablar de Dios como la roca de Israel. Hay mucha enseñanza en la palabra de Dios. Las últimas palabras que sean una invitación para que nosotros nos mantengamos por Cristo firmes. Bueno, que Dios bendiga su palabra, hermanos, en este día, y gracias al Señor por todo lo que nos habla y nos amonesta, y por todos los consejos celestiales que son de gran importancia, que los tomemos y que los sigamos con firmeza, siempre buscando bendición de Dios. Hermano Josué va a venir para guiarnos ahora en las alabanzas a nuestro Señor.